El Chelsea, flamante campeón del Mundial de Clubes tras vencer 3-0 a un Paris Saint-Germain que llegaba como gran favorito a esta final. Un despliegue técnico, táctico, físico del conjunto blue del equipo de Enzo Maresca que hizo que en la primera parte ya se fueran a los vestuarios con un 3-0 a favor, que sería luego el resultado que terminaría viéndose reflejado en el marcador. Tenemos mucho que comentar, tenemos que comentar el gran trabajo colectivo que hizo el Chelsea, tenemos que comentar también algunas acciones individuales, por ejemplo, Cole Palmer, Robert Sánchez, Cucurella, tenemos también que comentar cosas del Paris Saint-Germain, una pequeña trifulca que hubo al final, así que quédate, que ahora hablamos de todo. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién podía predecir esto? ¿Quién en su sano juicio hubiera confirmado y hubiera dicho: pues yo creo que el Chelsea va a eliminar al Paris Saint-Germain, y no solo los va a eliminar, sino que al descanso van a ir 3-0 y se va a acabar el partido? Pues yo creo que muy poca gente, yo creo que poquísima gente, porque el Paris Saint-Germain llegaba no como favorito, sino yo creo que todos en el fondo pensábamos, va a ser un partido donde no va a haber mucha historia. O sea, el Chelsea llega de... O sea, el Paris Saint-Germain, perdón, llega de vencer al Bayern de Múnich en cuartos de final, metiéndole el 2-0 con 9 jugadores, de meterle 4-0 al Real Madrid y bajar el pie del acelerador. O sea, no hay mucho ahí que rascar para los buenos del Chelsea. Pero el Chelsea tenía un plan, pero el Chelsea lo ejecutó a la perfección y el Chelsea lo hizo. Y quiero hablar, en primer lugar, vamos a analizar algunos puntos clave, vamos a analizar qué sucedió en el partido, por qué el Chelsea le pasó por encima al Paris Saint-Germain, y creo que para ello lo primero es hablar de Enzo Maresca. Creo que es el gran artífice de que este Chelsea vuelva a ser un equipo temido en toda Europa, que en su primer año ha ganado la Conference League, los ha vuelto a meter en Champions League y ahora gana este Mundial de Clubes como colofón. Un Enzo Maresca que, recordemos, formó parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola en el Manchester City, luego estuvo en el Leicester donde consiguió un ascenso, y en su primer año como entrenador principal de un grande de Europa como es el Chelsea, pues ha podido no solamente ganar el Mundial de Clubes y la Conference y meterlo en Champions, que eso pues es espectacular, sino volver a hacer que la gente veamos el Chelsea diciendo mucho cuidado con este equipo. O sea, es un equipo que parece que últimamente estaba, no sé, yo ya os digo, yo el Chelsea se lo comentaba el otro día a mis amigos, digo, tienen como 19 cromos repetidos, o sea, hay como 19 jugadores que yo pienso que es el mismo. Creo que Maresca tiene un chip como si fueran galgos a los que le pasa la máquina y dice, ah, vale, este es el número 19, toma la camiseta, bro, ¿sabes? Pero creo que ahora está fichando muy bien. Luego hablaremos de actuaciones individuales, hablaremos de nuevos fichajes, de Liam Delap, de Joao Pedro, de lo que me ha parecido también su aparición en este equipo, de la llegada también de Gittens ahora, que viene del Dortmund, pero me voy a centrar un poco en la parte táctica que vi, en las armas que utilizó el Chelsea para desactivar la marabunta del PSG que estaba siendo hasta este momento. Pues el Chelsea tenía dos posibilidades, tenía dos formas de poder meterle mano al PSG. La primera era verse reflejado un poco en el Botafogo, equipo que también le ganó al Paris Saint-Germain en este Mundial de Clubes, con un bloque muy bajo e intentando enviar a la jaula la ocasión que tuvieran. O la otra manera, que fue la que utilizó el Chelsea, fue usar la misma medicina, las mismas armas que el Paris Saint-Germain, un poco lo que hizo también el Bayern de Múnich, en un partido que sí, acabó ganando el PSG 2-0, pero que el Bayern de Múnich para mí tuvo tramos muy buenos. ¿Cuáles son esas armas? Pues presión alta, presión intensa, marcaje hombre a hombre de una forma estando muy atentos, y un juego muy vertical, muy directo, donde intentar pillar desamparada a la defensa del Paris Saint-Germain. Esa fue la táctica que se utilizó, esa fue la táctica que mejor le sirvió al Chelsea, y ya os digo, fue algo que funcionó porque todos los jugadores estaban comprometidos a la causa. Por ejemplo, me llamó la atención Pedro Neto, ¿no? Un jugador de vocación claramente ofensiva, pues todo el trabajo que hizo defensivo, teniendo ahí vigilado a Raf Hakimi constantemente. Me gustó también Enzo, que era la primera persona que se juntaba con Joao Pedro para desactivar la salida de balón del Paris Saint-Germain, que salía desde la defensa, y cuando Enzo, en un claro 4-4-2 en defensa, se juntaba con Joao Pedro,
para minimizar la salida del PSG. ¿Qué hacía? Pues que ellos dos asfixiaban a Vitinha, que es como el timón del PSG, y los extremos, tanto Palmer como Pedro Neto, se iban con los laterales y entonces el PSG no sabía qué hacer con el balón. O sea, veíamos a Beraldo que lanzaba balonazos arriba, que se equivocaban en los pases. Entonces, para mí, le ganó la partida, le ganó el pulso claramente Maresca a Luis Enrique en todas las facetas, o sea, en todas las facetas, ya no solamente a nivel defensivo, que fue perfecto, porque ya os digo, muchísimas ayudas, los extremos, Rhys James juntándose con los extremos para defender también, cerraron muchísimo campo, pero es que luego en ataque lo hicieron a la perfección, porque en ataque no se andaron con milongas, sino que balones a la banda, a intentar pillarle la espalda a Nuno Méndez. De hecho, los dos primeros goles vienen por su lado, ¿no? De un Cole Palmer, que ahora hablaremos de él, pero estuvo ultra inspirado. Y bueno, en definitiva, un Chelsea que bajo mi punto de vista estuvo espectacular, no le dio ningún tipo de opción al PSG. Vimos a un PSG totalmente desdibujado, totalmente desnaturalizado, muy poco cómodo, pero en ninguna parte del partido. Y justísimo campeón este Chelsea, un equipo que hay que tener muy en cuenta. Vaya Premier se nos queda, yo que soy muy fan de la Premier, con el Liverpool ahora, con Florian Wirtz y con Frimpong, y parece ser que algún fichaje más va a llegar. Bueno, también Mamardashvili de portero, que también apetece verlo. Luego con un Arsenal que ya ha fichado a Zubimendi, que también va a fichar a Gyökeres seguramente. Rodrigo va a ir al Arsenal o al Liverpool. Un Chelsea que va a venir también muy motivado y al que también hay que sumarle el fichaje de Gittens, y que seguro que van a fichar a 750 jugadores más. Un Manchester City con nuevos fichajes también, con brotes verdes que vimos en el Mundial de Clubes pese a acabar eliminados con el Al-Hilal. O sea, creo que va a estar muy guapa esta Premier, la comentaremos aquí en Football, la analizaremos aquí. Si sois seguidores de la Premier y queréis que hagamos este tipo de vídeos, pues dejadnos en los comentarios lo que os apetece, darle mucho amor al vídeo, darle like, suscribiros, que vamos a estar muy agradecidos porque acabamos de empezar el canal, pero estamos muy felices de este nuevo proyecto. Así que ahora vamos a analizar un poco lo que fue el partido en sí, ¿no? En cuanto a estadísticas, vemos que en cuanto a posesión, el Chelsea fue muy inferior al Paris Saint-Germain, pero ya os digo, el Paris Saint-Germain tuvo un 66% de posesión, pero fue una posesión estéril, porque es que el Chelsea estaba muy cómodo defendiendo, estaba cerrando líneas muy bien, cerrando espacios de forma espectacular, y no encontraba en ningún momento la velocidad en la circulación, el PSG que le caracteriza, ni los espacios. Mira, para que veáis, aquí en las estadísticas sale ocasiones claras del PSG, hubieron dos, que las desactivó Robert Sánchez porque hizo un gran partido, el portero español. Tenemos porteros para rato en la selección, entre David Raya, Robert Sánchez, Joan García, Unai Simón, tenemos ahí porteros para años. Y en cuanto a tiros, también tuvo más tiros el Chelsea, pero también hizo más paradas Robert Sánchez, que hizo 6 paradas. El doble de pases del Paris Saint-Germain, pero al final es que es eso. Muchas veces hablamos de estadísticas y si has visto el partido, pues sabes que las estadísticas muchas veces engañan, ¿no? Porque, ya os digo, fueron pases, pero fue una velocidad de circulación muy lenta, fue una forma de menear la pelota con un Chelsea muy tranquilo, muy cómodo, muy bien puestos en el campo, un dibujo muy claro, dibujos que iban cambiando, de golpe era un 5-2-3, pasaba a un 4-4-2, no, para mí un trabajo de Maresca increíble. Y en cuanto a cambios que pudimos ver, cómo intentó Luis Enrique menear el avispero, pues sacando a Barcola por un Kvaratskhelia que de verdad que para mí fue de los peores partidos que le he visto en el PSG, estuvo completamente desaparecido. Sí que es verdad que malo gusto, fue un jugador que hizo un partido para mí de los mejores del Chelsea, uno de los que más me gustó, estaba en todos lados, cerraba muy bien línea atrás y me gustó mucho. Luego también Luis Enrique sacó a Gonzalo Ramos, que tampoco tuvo ningún tipo de opción, a Seny Mayulu por Doué, por un Doué que tuvo un par de jugadas así buenas, sobre todo al principio del partido, pero tampoco, es que no hay ningún jugador del PSG que yo salvara ayer, no hay ninguno que yo salvara. Zaire Emery también salió por Fabián. Quizá, mira, aquí por puntuación, Doué es el que le da mayor puntuación en SofaScore y bueno, podría ser, porque ya os digo, las dos únicas así jugadas que un poco de peligro, pues salieron de sus botas.
Pero la clave, entonces, la presión del Chelsea hombre a hombre, la desactivación de Vitinha con las ayudas de Enzo Fernández a Joao Pedro y los pases rápidos y sobre todo la actuación individual de Cole Palmer, que para mí fue el mejor jugador del partido. De hecho, lo estáis viendo en la miniatura, como tengo frío, en la miniatura del vídeo. Cole Palmer ganó el premio al mejor jugador de este Mundial de Clubes. Un poco intermitente durante todo el Mundial de Clubes, pero es cierto que la final pues siempre es lo que todo el mundo ve y lo que te puede dar ahí pues el premio. Entonces, el bueno de Cole Palmer, que de nuevo demuestra que es un top mundial, como demostró en la final de la Conference, que también fue un dolor de muelas para el Betis, que yo lo vi, lo seguí en directo, obviamente, porque aparte de que me fumo todos los partidos, pues siendo el Betis, que de aquí quiero mandar un beso muy grande a todos mis amigos del Betis, que tengo muchísimos, pues lo vi con más gusto todavía, con más malo gusto. Y nada, Cole Palmer, el gran artífice de esta victoria, con dos goles clavados, saliendo desde el exterior, entrando hacia adentro y poniéndola con la zurda en el palo largo de Donnarumma. Y luego con una gran asistencia a un Joao Pedro, que también quiero hablar de Joao Pedro, que me pareció espectacular. O sea, me pareció increíble. Yo lo conocía muy poco, la verdad, este jugador. No lo había seguido tanto, pero los ratos que lo he visto en este Mundial de Clubes, mucho ojo con Joao Pedro, cómo se mueve, cómo presiona, las descargas que hace. Hubo una que hace como una descarga que la controlaba con el tacón, que me pareció delicioso. Y luego el gol que mete es de crack total, o sea, el pase de Palmer, pero como se la pica Donnarumma, nada, fue increíble. Luego también quiero recalcar el partido de Cucurella, también me gustó mucho, y el de Robert Sánchez, o sea, hubieron muchos jugadores que me gustaron mucho cómo jugaron. El centro del campo del Chelsea es un centro del campo también muy, muy potente. Y en la segunda parte salió el otro delantero que han fichado ahora del Ipswich Town, Liam Delap, salió por Joao Pedro, y nada más salir estuvo a punto de meter un pepo espectacular, ¿eh? O sea, se fue en velocidad y la puso casi en el ángulo, pero Donnarumma se pegó un paradón salvaje. Así que bueno, estaremos pendientes de este Chelsea, veremos a ver a qué 16 jugadores africanos fichan con trencitas, porque ya os digo, yo no sé diferenciar, pero apetece mucho ver a este equipo de Maresca. Y por otra parte, el PSG, quitando a Doué, ya os digo, Dembélé hizo un partido bastante malo, donde podía ser ya del todo su consagración para ganar el Balón de Oro. Está bastante claro que lo va a ganar, que no le va a depender de este partido, porque los números que ha hecho son muy buenos, ha hecho grandes actuaciones en Champions, en el Mundial de Clubes también. Pero sí que es cierto que deja la puerta un poco entreabierta para que el debate continúe. O sea, creo que si hubiera ganado el Paris Saint-Germain ya el debate se cerraba 100% con que lo iba a ganar Ousmane Dembélé. Pero con esta derrota tan contundente, el debate yo creo que se mantiene un poquito abierto, por lo menos para la gente que le gusta tanta salsa. Déjame en los comentarios si quieres que haga un vídeo hablando un poco del Balón de Oro, analizando los posibles ganadores y dando mi opinión. Así que déjalo en los comentarios y si os apetece, pues lo haremos. Y por último quiero hablar de la tangana que hubo al final del partido. Bueno, de las jugadas así un poco polémicas, como la expulsión de Joao Neves, que para mí era expulsión indudablemente, se le fue la olla, creo. O sea, pilló a Cucurella y le dijo: mira qué ricito más gracioso tienes aquí. Se lo enrolló así en el dedo y para abajo. O sea, les tiró de la canica al bueno de Cucurella. O sea, también os digo, tener a Cucurella delante con esa melena y aguantarte las ganas de meter la mano dentro y tocárselo como si fuera eso, un peluche, debe ser difícil. Pero bueno, Joao Neves se le fue bastante la flapa. Un PSG que en general creo que no supieron perder muy bien. Creo que cuando ya quedaban 6-7 minutos empezaron a pegar palos a destiempo. Ya no solo lo de Joao Neves, sino muchas jugadas de pegar palos a destiempo, de muchas tanganas. Y bueno, se fue calentando la cosa hasta que al final hubo la tangana que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Sobre todo por ese toquecito que le pega Luis Enrique a Joao Pedro en el jeto. Que bueno, como que es como que medio, entre que medio lo aparta, medio lo intenta coger del cuello, porque tiene la mano máquina de gancho, ¿sabes? O sea, la mano no la tiene suave del todo, la tiene como máquina de gancho. Entonces se le nota que ahí, y la cara que pone es como que te pillo el cuello, no, te aparto. Yo a Pedro sí que es verdad que hace mucho por tirarse como si le hubiera caído un misil en la cabeza, pero creo que es una imagen que Luis Enrique como entrenador no puede dar, y menos después de la temporada que ha hecho, que para mí empaña un poco su temporada por la imagen que ha dado, ¿no? Para mí ahí se equivoca. No la empaña en cuanto a títulos ni en cuanto a juego, obviamente, ha sido el mejor equipo del mundo, ha enamorado a todo el mundo, es un equipo que es
que asusta a cualquiera, pero sí que creo que Luis Enrique, que es una persona a la que mucha gente, entre ellos yo, le tenemos muchísima estima, un cariño increíble y queremos que todo le vaya increíble. Creo que se equivoca un poco en esa imagen, ¿no? Pero bueno, al final son cosas también del juego, son cosas de la sangre caliente, sabemos que es una persona con sangre caliente y bueno, él dice que intentó separar y que a él también lo empujaron y dejó esa imagen que no fue demasiado agradable, pero que para los haters va a ser carnaza pura y dura. Ya tenía ayer amigos merengues por el grupo diciendo que vamos, que a Luis Enrique tenían que meterlo preso, ¿sabes? Prácticamente. Así que nada, este ha sido mi análisis y la chapa que os he pegado sobre este Chelsea Paris Saint-Germain. Espero que le hayáis pasado bien, espero que os haya gustado. Son vídeos que me apetece mucho hacer, de analizando partidos que vea y que me gusten y que creo que vosotros pues también podéis comentar y podéis dar vuestra opinión, porque aprendo muchísimo de esta gran comunidad, que todos sabéis un montón de fútbol por cosas que he estado leyendo. Así que si comentáis vuestras opiniones, me va a ayudar también a próximos análisis. Espero que la hayáis pasado muy bien, que le deis muchísimo cariño al vídeo, que comentéis, que os suscribáis si no estáis suscritos, que eso ayuda mucho y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso muy grande y os quiero mucho.